Bienvenido una vez más a esta serie de reflexiones sobre la historia de la humanidad desde varias perspectivas. Una, desde el origen de ese matrimonio original que hemos mencionado y el cual está formado por los seres orientados al poder y a la acumulación. Esos dos seres que derivaron en el poder político y el poder económico. Después de las series sobre las cuales he mencionado esas reflexiones, contribuyendo, como lo he dicho, a conversaciones que sin duda se realizan y se tienen en muchísimas partes del mundo con preguntas como estas, estoy seguro, eh, hemos, hemos planteado la necesidad de transformar la historia, no tanto transformar las ideas, no tanto transformar las ideologías o los partidos o los sistemas políticos, esa literatura amplia, eh, prolongada en el tiempo, eh, bellamente escrita, algunas veces escrita con mucha complejidad. Todas esas ideas están orientadas a crear sociedades justas, que aún no conocemos esa justicia. Luego la palabra sigue siendo no realizada. La justicia todavía no la conocemos, en realidad, eh, tal como la han soñado los autores de esa literatura. Luego, cuando hablamos de justicia, solo podríamos eh, referirnos a la justicia de los órganos judiciales de los países, cuando se hace justicia al meter a la cárcel a alguien que cometió un crimen. Pero no la justicia social, esa todavía no la conocemos y seguiremos hablando de ella seguramente en todas las sociedades. Pero entonces, si no conocemos esa justicia, si no conocemos el camino a esa justicia, no es porque no esté escrito, sino porque los líderes políticos y los líderes de las economías también no tienen la capacidad de desarrollar ni de alcanzar esa justicia o ese camino, porque como hemos dicho, ellos responden a mentalidades muy diferentes a las que se requieren para construir esas sociedades deseadas. Planteábamos también en las pasadas sesiones, le dedicamos unas sesiones a la transformación que requiere la educación, puesto que si vamos a cambiar la historia debemos comenzar desde la más temprana educación. Y en la pasada intervención comencé con la reflexión sobre el trabajo. Y en esta la continuamos recordando que es nuestro parecer o mi parecer. A veces hablo en segunda persona del plural, a veces hablo en primera persona, pero el punto es que eh, pienso que el trabajo nace, así no exista el nombre, con el Homo habilis hace 2,5 millones de años, lo cual es, fíjese usted, 25.000 siglos. Voy a hablar esta vez en siglos, como para dar una dimensión diferente. Hace 25.000 siglos, el trabajo humano nace como una herramienta poderosa de dos importantes aspectos de toda especie. Herramienta poderosa de adaptación al medio y de evolución. Nace el trabajo hace 25.000 siglos con el Homo habilis y se adapta mejor al medio. Dijimos que de no haber sido por el trabajo, esa especie habría simplemente desaparecido.
no tenía éxito alguno, puesto que carecía de otras herramientas naturales, como dijimos, las alas, la velocidad, etc. Y una herramienta poderosa de evolución, porque el trabajo es el que, o a través del trabajo, continúa la evolución del cerebro, encontrando esa, digamos, esa beta muy productiva y muy adaptativa, y empieza un diálogo, una relación de fuerzas favorable a esa especie, que hasta ahora lo sigue siendo. No sabemos en qué momento deje de ser adaptativo, pero por ahora lo sigue siendo. El trabajo y como para la adaptación al medio, por ejemplo, piensa en la cacería, las armas que creó desde hace 25.000 siglos el Homo habilis y el Homo sapiens hace 200.000 años o 2.000 siglos. Fíjese usted, el Homo habilis hace 25.000 siglos, el Homo sapiens hace apenas 2.000 siglos, luego una diferencia de 23.000 siglos. Quiere decir que durante ese tiempo el trabajo, y yo pienso que nada más que el trabajo, producto de un cerebro dominantemente creador, facilitó y abrió el camino a sucesivas especies. Y como digo, no sabemos cuántas más falten, no tenemos ni idea, pero lo que llevamos es una prueba de que si hace 25.000 siglos nace el trabajo, el Homo sapiens, nuestra especie, apenas hace 2.000 siglos, quiere decir que gracias al cerebro trabajador que crea el trabajo, durante 23.000 siglos se fue desarrollando, fue evolucionando, y uno de esos pasos, que en este momento estamos, pero faltarán muchísimos, hace 2.000 siglos salta al Homo sapiens. Es una manera de verlo en siglos bastante clara. 25.000 siglos frente a 2.000 siglos del Homo sapiens. Ahora, la agricultura, que hemos mencionado también mucho, que aparece hace 15.000 años, desde la perspectiva nuestra es muy lejano, pero si lo acomodamos a siglos, fíjense usted, 25.000 siglos el Homo habilis, 2.000 siglos el Homo sapiens, y la agricultura hace 12.000 años, esos son apenas 120 siglos. Fíjense. Del Homo sapiens a la agricultura, del Homo sapiens 2.000 siglos a hace 120 siglos. Estamos hablando de periodos de tiempo suficientemente prolongados para, para que se alcancen transformaciones genéticas adaptativas. ¿Por qué planteo en esta dimensión en siglos el trabajo? Porque si vemos que el trabajo es el que impulsó la evolución en el largo plazo y la adaptación en el corto plazo, y hablamos de una diferencia de 25.000 siglos que nace el trabajo a la agricultura hace apenas 120 siglos, quiere decir que le debemos como especie todo al trabajo humano actualmente y al trabajo cuando nació hace 25.000 siglos. ¿A qué quiero llegar con este planteamiento? A que surge una pregunta muy, muy poderosa, muy poderosa. Obviamente, cuando nace la agricultura, el Homo sapiens no conocía la fortaleza del trabajo, no lo conocía, pero sí sabía el valor del trabajo, puesto que se beneficiaba del trabajo. Entonces la pregunta es, ¿por qué si el trabajo garantizó la evolución
y la adaptación al medio, ¿por qué una vez el Homo sapiens se organiza en aldeas, en grupos, se vuelve sedentario, como se enseña tradicionalmente, funda la agricultura? ¿Por qué el trabajo pasa a ser una actividad tan indigna en la humanidad? ¿Qué pasó? ¿Por qué la cultura que nace de la agricultura? ¿Por qué? Y los textos religiosos, y me refiero especialmente al bíblico, que es el que domina el cristianismo desde hace 2000 años, o sea, apenas 20 siglos, ¿por qué el trabajo es considerado, tanto desde el punto de vista cultural, físico, como metafísico, sagrado, religioso, etcétera, político? ¿Por qué se degrada su nivel cultural? Si durante 25 siglos, menos los 120 de la agricultura, fue la que garantizó la adaptación, todos debían saber que el que salía a cazar nos traía comida, que el que tejía la ropa nos protegía, que el que hacía las paredes nos servía para dormir, etcétera, las casas. ¿Por qué cuando se convierte, se transforma el ser humano en, en un ser vivo que crea ciudades, sociedades, naciones? ¿Por qué los líderes, los que fundaron esas naciones desde la agricultura, las sociedades, aldeas, por qué degradaron a un nivel tan bajo el trabajo? ¿O por qué crearon esa hipócrita visión del trabajo? Le agradecen al trabajador, ¿eh? Le agradecen públicamente su oficio, pero le crean condiciones de pobreza al trabajador. Hay una moral muy extraña, muy rara, que surge con el nacimiento de las ciudades y con los gobernantes y líderes y propietaristas en esas sociedades. ¿Qué sucede? Que aún hoy lo vivimos. Cualquier líder político se para en una tribuna y con un micrófono habla a favor del trabajo, los defiende, agradece a los trabajadores. En fin, le faltan palabras, le falta tiempo para halagar al trabajador y al trabajo humano. Pero en sus conversaciones con los propietaristas, con los líderes de las organizaciones, de las empresas también, ¿por qué de sus diálogos surgen las condiciones en las que el trabajador vive? ¿Por qué se degradó el trabajo? ¿O será que nunca estuvo a una altura superior a la que tuvo, a la que actualmente tiene? ¿Qué pasó? Esa es una pregunta que quiero dejar, que quiero plantear, porque cada vez que pienso en el trabajo no dejo de emocionarme en lo que ha sucedido en estos 25.000 siglos, en los que gracias a ese trabajo precisamente nuestra especie, ya no hablemos de una sociedad, no hablemos de un país, ni siquiera del mundo, no, hablemos de nuestra especie, de nosotros, que de no haber sido por el trabajo durante los pasados 25.000 siglos, sencillamente y concretamente nuestra especie no habría sobrevivido, no habría llegado más allá de unos pocos cientos de miles de años, habría desaparecido. Esta pregunta es fundamental para lo que sigue de las otras reflexiones sobre el trabajo, porque precisamente creo yo, y lo observo, que los líderes dentro de las organizaciones, las personas que conducen los equipos humanos, tampoco tienen de una manera efectiva un respeto por el trabajador ni por el trabajo. Pero eso es algo que desarrollaré en la siguiente reflexión. Por ahora, el planteamiento es qué pasó con la fuerza que hizo posible al Homo sapiens, y esa fuerza, quienes la ostentan, quienes la protagonizan, pasaron a
a una etapa, a un estrato inferior en la cultura humana. Continuaremos. Muchas gracias.